Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tenemos hoy un marco un poco distinto. Es un poco distinto porque vamos a hacer una entrevista a una persona muy interesante que nos va a contar una serie de datos bastante sorprendentes. Esta persona, bueno, pues es conocedora y muy versada en las cuestiones del llamado contacto extraterrestre. Quizás os estéis preguntando qué tipo de contacto, a qué tipo de contacto me refiero. Tal vez muchos de vosotros penséis que ese contacto es un contacto visual o un contacto cercano, pero en realidad la persona que vamos a entrevistar ha tenido la oportunidad de conocer a grupos de contacto, gente que se dedica a este tipo de contacto, y concretamente lo hacen a través de seres o entidades que son, digamos, extraterrestres y que directamente les están entregando unos mensajes, al parecer, bastante interesantes. Como sabéis, en Mundo Desconocido, en varias ocasiones hemos hablado sobre la cuestión del contacto extraterrestre, ese contacto que reciben esas personas. Y para hablar de ello, pues como he dicho antes, tenemos a nuestro invitado, Luis. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Luis, por su acento, os habréis dado cuenta que es del sur, y vamos a mantener una cierta discreción con respecto a algunos datos personales, porque Luis es discreto y ya está. Vamos a ver, Luis, ¿desde cuándo llevas involucrado en el conocimiento de todo este tipo de grupos que existen de contacto? Lo primero que quisiera sería agradecerte la oportunidad que me das de estar aquí hablando de ese tema que me encanta, sí, y con el cual disfruto muchísimo, y que no es que sea un especial conocedor del tema, pero sí es verdad que tengo, por lo que he leído, por mis experiencias personales con personas, pues tengo una cierta experiencia, y bueno, pues es lo que quiero compartir con Mundo Desconocido, ¿no? La pregunta que me hacías era exactamente... Mira, es muy sencilla. La primera de las preguntas, y posiblemente sea la que nos surge, es ¿quiénes son esas entidades que están contactando con esos grupos? Según habla, distintos grupos, distintos contactados, porque no solamente son grupos, son también personas que de alguna manera reciben información de supuestos seres extraterrestres que no habitan en nuestro planeta, o sí, depende de la entidad, y estos seres estarían contactando con personas del planeta con la idea de transmitir un mensaje basado principalmente en un mensaje de amor, un mensaje de unidad, en un mensaje de paz, los cuales llevarían a la humanidad a crear un tipo de sociedad diferente a la que, en la que vivimos, y ser una sociedad, digamos, armónica, donde, bueno, pues la gente viviría en paz, viviría una serie de valores que por desgracia en nuestra sociedad están muy desfasados. O sea, vivimos los antivalores. En vez de paz vivimos la guerra, en vez de el amor vivimos el odio, ¿sabes? Entonces ellos vienen a inculcar, a ayudarnos, no a meter nada por la fuerza. Entiendo. ¿Ah? Sí, sí. A vivir de una manera diferente. Bueno, habrá muchas personas que se estarán preguntando cómo son esos seres, en qué planetas viven, qué tipo de costumbres tienen. Vamos a ello, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de quiénes son esos seres. Vamos a ver, concretamente, ¿de qué planetas o de qué ubicaciones en el universo suelen venir esos mensajes extraterrestres o contactan con esas personas canalizadas? Pues según los contactados con los que he podido hablar, o libros que he podido leer de ellos, digamos que hablan de planetas de muy diversos sitios, no solo del sistema solar, sino también de nuestro... O sea, que en el sistema solar hay también... Sí, hay personas que hablan que están en contacto con seres de Venus. Hay personas que hablan de que hay una luna de Saturno, que es concretamente Titán, que también posee vida inteligente. Y luego se habla de los más conocidos también abiertamente, como el caso de Marte o el caso de Ganímedes, que parece ser que no tiene vida
que se ha desarrollado en ellos propiamente, sino que han sido planetas o satélites que han sido habitados, ¿vale? Posteriormente ya por gente o colonizados. Entiendo. Pero luego hay seres de la constelación, por ejemplo, de las estrellas de Sirio, de las Pléyades, de Orión, es que estamos hablando que la vida en el universo es muy amplia, entonces de muchísimos lugares. Vamos a ver, otra pregunta que me surge, y un poco para conocer más, tener un poco más cercanía con ese tipo de seres que se ponen en contacto, me gustaría preguntarte cuánto tiempo viven, cómo son ellos, su forma física, y cuántos años llevan por delante de nosotros tecnológicamente hablando. Joder, es una... Años, ¿cuánto viven ellos? Porque creo que está muy diversificada, ¿no? La vida, unos más. Sí, te puedo hablar un poquillo de alguna cosilla, sí. Digamos que en el universo existe como distintos grados de evolución. Nosotros estamos en una etapa concreta y por delante de nosotros y por detrás de nosotros hay diferentes grados de evolución. Entonces los que nos ayudan y nos visitan obviamente son los que tecnológicamente están más avanzados. Estamos hablando de etapas superiores. ¿Cuántos años nos llevan? Pues depende del planeta y de la evolución del planeta en concreto. Pero podrían llevarnos, por ejemplo, 50.000 años. 25, 50.000, 100.000, depende, ya te digo, del grado de evolución de cada planeta, porque en función de la evolución del planeta, el ser que vive en ese planeta también tiene un grado de evolución acorde al planeta. ¿Cómo son ellos físicamente? ¿Tienen forma homínida? ¿Son como la forma de piernas, brazos? Yo te puedo decir que yo no los he visto nunca. Partamos de ahí. Pero la información que hay en libros de gente que a mí me merece un cierto respeto a la hora de la información que reciben, dicen que la base principal de cómo son los seres extraterrestres, entre comillas, ya que estos grupos lo llaman como hermanos mayores, porque son de los que reciben una información, estarían formados por un tronco y por las extremidades de piernas, extremidades de brazos, o sea, y una cabeza. Son homínidos, como nosotros. Sí, pero es verdad que la evolución suele tender en esa línea, pero también hay evolución en torno, por ejemplo, a los vegetales. O sea, hay vegetales, supuestamente, y yo no sé si estoy hablando correctamente o no, mucho más evolucionados y mucho más inteligentes que nosotros, porque han evolucionado desde la rama vegetal. Hombre, desde luego no es lo mismo una brizna de hierba que un roble. Es evidente que sí. hay una diferencia, y supongo que este tipo de diferencias son perfectamente traspolables a cualquier forma de evolución animal, incluso mineral. Bueno, vamos a continuar un poquito hablando sobre la tecnología, no sobre la tecnología, sino sobre el mensaje de este tipo de... Bueno, mi gato está muy interesado en este tipo de cuestiones. Bueno, vamos a ver. Te estaba comentando que vamos a entrar un poquito dentro de su estructura, cómo viven ellos. Imagino que ellos tendrán alguna forma de política que será distinta a la nuestra, alguna forma distinta de economía, alguna forma distinta de ciencia, pero básicamente ellos, ¿cómo distribuyen ese gobierno que tienen? ¿Cómo funciona todo esto? Yo la única información que tengo al respecto es de seres, los seres que son los siguientes en nuestro escalón evolutivo. ¿Vale? Entonces, digamos que el objetivo de nuestra civilización sería crear sociedades armónicas, y a partir de ahí surgiría la siguiente etapa evolutiva de nuestro planeta. ¿Y cómo serían esas sociedades? En teoría, lo que he podido saber yo es que son sociedades en las que nos gobiernan los más sabios, no hay partidos políticos, no hay nada, simplemente son personas con unos valores muy adentrados y que actúan desde el corazón siempre. ¿Podría ser un gobierno similar a la anarquía, en la cual existe todo asambleario? No lo sé, no sé exactamente si sería así, solo sé que sí habría, por ejemplo, dentro del planeta particiones, igual que ocurre con países, para que el funcionamiento fuera más rápido, ¿sabes lo que quiero decir? Más descentralizado, para que todo pudiera ser más, sí, es la palabra, más rápido. Pero sin embargo, eso no implicaría que, a ver, ¿cómo te lo digo? Que los sabios, un grupo de sabios,
tuvieran poder absoluto para hacer y deshacer dentro del planeta, sino que todo el mundo tendría voz y voto. Vale. Entonces existe algún tipo de escala social o política en la cual los sabios están, digamos que, dirigiendo un poco el orden. Sí, pero están, por lo que se ve, están a la misma altura que el resto de las personas del planeta. Eso es inteligente. Lamentablemente en nuestro planeta los sabios no son los que dirigen. Por desgracia, sino quizás los... Bueno, todo el mundo sabemos a qué tipo de personajes nos referimos. No tiene por qué ser los más sabios, sino quizás los más astutos y arterosos. Pero bueno, independientemente de todo esto, creo que existe una llamada Confederación Galáctica, de la que se ha hablado por distintos contactados. ¿Cómo funciona esta Confederación Galáctica? Hombre, parece ser que es como una especie de ONU. Como una ONU universal. A nivel de la galaxia, donde están integrados la mayoría de los planetas con vida inteligente. Vida inteligente, no todos. Y que, bueno, pues sería una organización que tendería siempre a ayudarse mutuamente. O sea, aquí cada planeta tendría voz y voto, tendría la misma capacidad de decisión, no habría diferenciaciones como existe, por ejemplo, entre la ONU en nuestro planeta, que hay países que mandan por encima de otros, tienen capacidad de decidir, mientras que otros no tienen ni capacidad de hablar. No ocurre eso, es una igualdad total y absoluta. Y bueno, pues dentro de esa macroorganización, digamos que habría pues muchísimas misiones de distinto tipo y en este caso, ahora mismo en la Tierra, por ejemplo, hay una misión de ayuda a la Tierra en concreto, desde ese organismo. Vamos a ver, exactamente esa misión de ayuda a la Tierra, ¿qué quiere decir? ¿Que va a derribar a todos los gobiernos títere, va a acabar con las armas nucleares, van a reorganizar la economía, redistribuir el trabajo, van a igualar las capas sociales, se va a acabar el hambre? ¿Ese es el proyecto que tienen o no pueden intervenir? ¿Cómo funciona todo eso? Sí y no. Vamos a ver. Te he comentado antes que las civilizaciones que están por encima de nosotros son civilizaciones que basan su andadura en el amor. O sea, y cualquier civilización que basa en el amor su vida no puede ser hostil. O sea, es la no violencia. Entonces, ellos nos están ayudando de distintas formas. Por ejemplo, hay seres que ayudan dando información a personas. Esto es por lo que he leído en algunos libros, es lo que pone, dando información, creando los grupos de contacto, por ejemplo, para transmitir información y que esta información la transmita también. También sé que hay personas que ayudan por ejemplo, lo que te comentaba antes era en procesos de reajustes de fallas, de procesos de volcanes que por culpa de las pruebas nucleares que se hicieron por allá en los años 60, 70, que hicieron un grandísimo daño al interior de nuestro planeta, pues están intentando minimizar que cada vez que hay un terremoto o un maremoto, eso se traduzca en un gran cataclismo con millones de muertos. Entonces ellos minimizan esos daños. Entonces es una ayuda continua en muchos aspectos. Yo te voy a hacer otra pregunta. Vamos a ver, porque en base a lo que me estás diciendo quieres decir que ha habido cataclismos naturales que han sido aplacados por ellos o interviniendo ellos para evitar que se produjese una masacre. Quieres decir básicamente sí. Esto. Entiendo. Hay una pregunta que supongo que estará en la mente de todas las personas. Si son o tienen esa labor tan filantrópica, concretamente, ¿por qué no intervienen directamente? Derrocan a los gobiernos corruptos, eliminan todo lo que es la maldad, la droga, eliminan todo lo que es la corrupción, bueno, destruyen de un plumazo todo este tipo de sociedad, crean una sociedad armónica. Después de crear esa sociedad armónica y redistribuir la riqueza y crear un mundo perfecto, nos dejan solos. ¿Por qué no actúan de esa manera? Eso tiene, para mí, por lo que he podido leer y por lo que he podido hablar con personas que están contactadas, tiene un significado muy, muy importante. Verás, cuando tú estás en un determinado curso de primaria, por ejemplo tercero, tú estudias y estudias para pasar un curso. Sí.
Si tú no estudias, jamás podrás pasar ese curso. O sea, ¿quieres decir que como no hemos llegado a un proceso evolutivo lo suficientemente alto, ellos no intervienen, se quedan mirando y... Ellos son como profesores, o sea, el profesor te ayuda, pero no puede estudiar por ti. Eres tú el que tienes que estudiar. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. En teoría, y teniendo en cuenta esa actitud, si yo tengo un niño pequeño que no ha estudiado y es muy pequeño y no tiene conocimiento y es, digamos que un niño indefenso y se va a cruzar una carretera, yo no lo debería coger. ¿O sí? ¿Quién te ha dicho que no nos estén ayudando también de otras distintas maneras? Entonces nos están ayudando sutilmente. Claro. Ah, entiendo. Bueno, tenemos ubicado la labor filantrópica de estas entidades y estos maestros evolucionados de los cuales habláis. Quería hacerte otra pregunta. ¿Tiene una antítesis? ¿Hay una contrapartida negativa a este tipo de entidades? ¿Existen seres o a los grupos de contacto no se les habla demasiado sobre esa otra contrapartida? Seres menos buenos, entre comillas, y que quizás de nosotros quieran otra cosa que no sea precisamente nuestra maravillosa evolución y el crecimiento personal y la filantropía que puede dar la riqueza de espíritu, sino que son un poco más, o que formamos parte más de su forma de alimento, por utilizar un término. Esa es muy buena pregunta, pero es muy buena pregunta porque además te puedo dar mi visión particular de ella. Y es que yo no, particularmente, y es mi opinión, no creo que exista seres más evolucionados negativos, que nos estén influyendo de una manera negativa. Sí creo que a ciertos grupos de poder de este planeta no les interesa que la información que llega de estos supuestos extraterrestres, hermanos mayores, llegue a la Tierra, porque significa capacidad para poder integrar una información que les va a dar posibilidad de entender muchas cosas, y eso va a hacer de alguna manera que vayan en contra de estos grupos, que la gente vaya en contra de estos grupos de poder. Y ahí yo creo que hay una manipulación por parte de estos grupos en medios de comunicación, virtiendo información falsa a la red para despistar a investigadores, y yo me centro más en esa parte negativa y oscura del ser humano que en una parte negativa y oscura de entidades superiores, que yo creo que como tal no existen. Pero es una opinión personal, porque si nos damos cuenta, dentro de la evolución del ser humano hay seres humanos más buenos y seres humanos menos buenos. Dentro de la evolución animal hay animales más buenos y cariñosos y bondadosos, y hay animales que no son precisamente lo que se puede decir bondadosos. E incluso en el reino animal y en el reino mineral, si te acercas a una roca de uranio no te va a sentar muy bien, pero quizás si coges una roca de cuarzo las cosas son distintas. Entonces pensamos que esa diferencia entre lo bueno y lo malo se acaba en el ser humano, y a partir de ahí ya todos son maravillosos. Una de las cosas que cuentan los contactados, tanto individuales como a nivel de grupo, es que la información que reciben indica que a partir de un grado en la evolución determinado es como que el mal desaparece. O sea, el mal, no me gusta hablar del mal, me gusta hablar de inconsciencia. El ser humano va tomando cada vez más conciencia de lo que es en el universo, y a medida que evoluciona es capaz de ir entendiéndose, y girando toda su vida hacia la energía más poderosa que existe en el universo, que para mí sin lugar a duda es la del amor. Entonces, una vez que entras en ese camino, que los seres humanos de este planeta tenemos que aprender a caminar dentro de esa senda, es lo que de alguna manera luego ya te lleva por caminos perfectamente, bueno, no sé cómo decírtelos, digamos que sean los amorosos, los que de alguna manera te llevarían a crear sociedades armónicas donde no existe lo que he dicho antes, ni el odio, ni el egoísmo, ni la vanidad, absolutamente nada. Entiendo. Vamos a ver, ¿qué tipo de mensaje es concretamente el que se les suele dar a esos grupos? ¿En alguna vez a esos grupos se les ha contado algo que ha ocurrido o que vaya a ocurrir en el futuro? ¿En alguna ocasión esos grupos han recibido algún contacto
en la idea de, pues mira, tal día, tal hora vais a poder ver una nave extraterrestre? ¿Ha ocurrido algo de esto? Me refiero a ese tipo de avistamientos preprogramados que han hecho algunos grupos. Quiero decir, ¿qué tipo de mensaje? ¿Solamente es mensaje de amor, quereros mucho, portaros bien, ser buenas personas? ¿No dan un mensaje o alguna forma o algún mecanismo o alguna idea con la cual poder cambiar este mundo, por lo menos un mundo, nuestro mundo cercano? A ver, creo recordar hablando en cierta ocasión con un grupo, hace ya años, con un grupo concreto que había en España, que comentaban que a veces era normal que ellos, sobre todo al principio de la andadura del grupo, necesitaban entender que la entidad que estaba detrás de la comunicación era una entidad física y no el producto de sus mentes. Entonces pedían pruebas de efectivamente de citas. Normalmente ocurren por la noche porque es un momento más tranquilo del día y que menos gente hay, y bueno, pues aparecían puntos luminosos o veían esferas que hacían movimientos muy extraños y quedaban en el mismo lugar, a la misma hora que habían dicho, y efectivamente pasaban cosas, pero digamos que eran situaciones muy concretas, y a medida que la experiencia de contacto va evolucionando, sí llega a haber incluso encuentros físicos. Entiendo. Bueno, Luis, nos parece todo esto muy interesante, pero nos gustaría conocer un poquito más de cómo son estos seres, estas entidades. Por ejemplo, ¿tienen dinero? ¿Ellos utilizan dinero? ¿Existe una sanidad? ¿Ellos tienen ejércitos? Cuéntanos algo más que puedas haber oído, que te hayan contado esos grupos de contacto. Pues parece ser que el dinero desaparece con nuestra etapa, y lo que hay es un sistema educativo muy bien dirigido hacia la persona, y un sistema educativo basado en valores totalmente, y los niños desde muy chiquititos son educados en el colegio en este sentido, de tal manera que cuando llega una etapa adolescente son como muy responsables y entienden claramente que hay una dirección concreta en la que caminar, que es la de la que hablábamos antes. Y entonces, pues bueno, el dinero no existe, lo que existe es la responsabilidad. Tú, por ejemplo, como cuenta el libro de Amy, puedes coger una nave por tu cuenta y viajar a un planeta porque tienes una cosa que hacer, porque eres responsable de lo que vas a hacer y del trabajo que vas a hacer, y una vez que has terminado vuelves a tu planeta, sueltas la nave y no hay nada de nadie. Es como un comunismo bien entendido, a lo grande, donde todo el mundo tiene todas sus necesidades cubiertas, pero a la vez realiza un trabajo para la comunidad. ¿Ejércitos? ¿Tienen ejércitos? No hay ejércitos. Solamente creo de haber leído alguna vez que las primeras etapas de la siguiente a la nuestra, las primeras etapas, me explico bien, no sé. Sí. En la siguiente etapa, pues al principio solamente hay pequeños grupos de policías o algo así, por si llegan naves similares de evolución similares a nuestro planeta, a la Tierra, que no estamos muy centrados. ¿Te refieres a que somos muy hostiles? Sí, y hacemos cosas que no debemos, ¿no? Pero luego no existe, el ejército no existe las armas bélicas, no existe nada, es que no existe ni siquiera la violencia en estas sociedades. Bueno, pues yo no sé si quieres añadir más o algún mensaje que hayas oído de esos grupos de contacto que les gustaría transmitir. Nos ha parecido muy interesante, pero si tienes alguna cosita más que añadir a ese nivel. Hombre, yo quisiera aportar cosas que a mí me han encantado después de haber leído libros o de haber hablado con contactados, que es que el mensaje que esta gente transmite, y cuando hablo de esta gente son los seres o los maestros de estos grupos o de estas personas, es que lo que transmiten son mensajes basados en siempre lo que he dicho al principio, en la unidad, en la paz, el amor. No hay nada
que nos dé a entender que las personas que vienen de fuera de nuestro planeta o estas entidades sean malignas. Te voy a hacer una pregunta. ¿En alguna ocasión se han puesto en contacto con los gobiernos? ¿Han ido a un gobierno y han dicho, mira, somos de este sitio y consideramos que os estáis equivocando y ofrecemos nuestra ayuda para poder llevaros a un proceso evolutivo, económico, político, social exaltado? ¿Lo han hecho en alguna ocasión? ¿Se han puesto en contacto con alguno de los gobiernos? No sabría qué decirte, porque hay grupos que dicen que sí, que ha habido contacto directo, como el caso del Área 51, donde se dice que ha habido intercambio de comunicación, incluso de material tecnológico. Bueno, se dice que Área 51, los que entraron allí, las entidades no eran precisamente maravillosas. Sí, se habla de los famosos grises, efectivamente, de las que... ¿Quiénes son esos grises? ¿Qué sabes de ello? Parece ser que fue una raza que manipularon tanto la genética de su cuerpo que en un momento determinado de su evolución empezaron a degenerar, su genética empezó a degenerarse y necesitaron la ayuda de la Confederación de Mundos Habitados para entrar en la Tierra y no tomar muestras, sino aparecían porque ya por lo que se ven no están, en las habitaciones por la noche, mientras dormía la gente, y con aparatos especiales les tomaban datos de muestras de piel, sobre todo, que era yo creo lo que más degeneraba, y de algunas otras partes del cuerpo, para luego poder reconducir su código genético. Pero la Confederación de Mundos Habitados, por lo que he podido leer, los pilló tomando muestras de sangre y de teniendo un contacto directo con el ser humano, a lo que no estaban permitidos. ¿Y no los echó? Y los echó. Y según los grupos de contacto los echó. Pero por eso te digo que hay informaciones controvertidas al respecto, porque hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Y yo ahí ya no sé qué pensar, la verdad, y a lo mejor los investigadores saben más. Yo te puedo dar mi punto de vista. Yo creo que esas entidades sigue habiendo abducciones, se siguen produciendo, hay gente que reporta esas abducciones, cuenta incluso cómo se les llevan por la noche, en la noche les llevan a algún sitio de cuevas, cavidades, naves, grandes cúpulas, a algún sitio subterráneo. Dentro de esos sitios los meten concretamente como en una especie de quirófano, y dentro de ese quirófano aparentemente les extraen órganos, les implantan cosas, incluso les tocan el aura y algunas partes energéticas que el ser humano dispone y que tiene de manera mágica, y que no hemos exaltado sencillamente porque nuestra embrutecida sociedad nos ha cortado. Yo creo que siguen, yo creo que operan directamente con algunos gobiernos o con facciones de algunos gobiernos. Creo que no se trata de una raza en sí, sino que son una especie de siervos de otra raza que está por encima de ellos, cuyas necesidades son más claras y evidentes. Nos utilizan como una especie de granja. Ese es mi personal punto de vista. Desconozco por qué este tipo de contactos no habla de ellos. Creo que incluso tuve la ocasión hace mucho tiempo de leer y de escuchar a un contactado que decía que no querían saber absolutamente nada de ellos, no querían ni tocar el tema. No es algo que sea demasiado grato para esas entidades o esos maestros mayores o esos seres que conocéis. Yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué tipo de contacto es? ¿Cuál es el método de contacto más habitual? Porque imagino que habrá mucha gente que esté viendo en estos momentos el vídeo y estará diciendo: a mí me gustaría contactarme con esas entidades. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se hace? Te voy a contestar a eso, pero antes quisiera un poco entraré en lo que has comentado anteriormente. Obviamente yo no sé qué es lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir, si hay entidades negativas o positivas. Yo hablo un poco de lo que he leído, de lo que me han comentado, porque también es verdad que he leído algunos mensajes y tal. Y de alguna manera siempre es el mismo mensaje: no existe entidades negativas por encima de nuestro nivel evolutivo, malignas. O sea, que a partir de aquí, de nosotros, ya todos son buenos. Ya todo es bueno. No, a mí personalmente me parece una idea un poco infantil. Me parece afirmar que a partir de nosotros ya todos son maravillosos. Bueno, son creencias, y las creencias deben ser respetadas siempre, porque cada persona
es un mundo, y cada experiencia que tiene una persona sigue siendo un mundo, es su experiencia. Entonces, igual que yo respeto que una persona pueda pensar que hay entidades negativas más evolucionadas, yo creo que se tiene que respetar también los mensajes que dicen lo contrario. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo no lo tengo tan claro, no te puedo decir un sí ni un no rotundo, pero yo no tengo tan claro que tenga sentido que después de la evolución ya más avanzada, porque es que este planeta lo podrían haber barrido hace muchos años fácilmente con su tecnología. Pues entonces algo tendrán que les sentido, interesamos para no barrernos. Claro, no sé, no tiene sentido que tengamos capacidad de libre albedrío, capacidad de libertad para hacer lo que queremos, entre comillas, lo sabemos. Libertad, sabes que cada vez es más pequeña, más pequeña. Y sobre todo con la última ley que ha hecho nuestro gran gobierno, pues, perdón, es la política, pero es verdad, pues nos han reducido mucho más la libertad. Si algo me dice que nuestro gran gobierno no va a entrar en la Federación Galáctica. No, posiblemente esas personas lo que no harán serán volver a evolucionar en este planeta. Bueno, ese es su problema, desgraciadamente lo estamos viviendo en estos momentos. Pero a la pregunta que íbamos, los medios más tradicionales que utilizan los grupos en concreto, por lo que se ve, utilizan el mal llamado la mal llamada Ouija, que a ellos les gusta llamar tablero, es el tablero de comunicación, porque la Ouija se asocia habitualmente a entidades espirituales, muertos, a espíritus, ¿no? Entonces, bueno, ellos no conectan ni contactan con espíritus, ni personas desencarnadas, sino con entidades vivas. Entonces le llaman el tablero. Existe otra opción que es la escritura automática. La escritura, efectivamente. Y bueno, son las principales que utilizan los grupos. Y luego, ya cada vez es más habitual que las personas que conectan a nivel individual con entidades elevadas lo hagan a nivel telepático. Pero reconozco que es un medio complicado porque nuestra capacidad cerebral aún no está lo suficientemente desarrollada como para ser capaz de comunicar de una manera limpia con este tipo de seres. Sí. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver a una persona que canalizaba directamente lo que hoy era como un dictado, y esa persona lo reproduce. Sí, y hay gente que lo hace, y yo estoy convencido de que canalizan bien. Podrán meter alguna vez en la mente y tal, pero canalizan bien. Pero que el 99,999% de este planeta no está capacitado, ni tú ni yo, bueno, yo no, tú no sé, yo no estoy capacitado para ello, por lo menos. Bueno, pues no sé, se me ocurre la última pregunta, y llevamos ya un buen rato hablando de este tema. ¿Conoces a Star Serán? ¿Te suena a Star Serán? Me suena de haberlo leído hace muchos años. El comandante. Sí, el comandante, sí. Pero es muy raro que un militar... Mira, no tienen ejércitos, o sea, estos seres más evolucionados no tienen ejércitos. Entonces Star Serán no es una figura... El grado de un comandante no existe, o sea, si se presenta alguien como un comandante, no existe, no es real. O sea, para mí personalmente no sería real la comunicación. Pero es mi visión, cuidado. Bueno, Luis, pues la verdad es que ha sido un placer hablar con Luis. Hemos debatido largas horas sobre todo tipo de mensajes que ha tenido la oportunidad de conocer Luis a través de esos grupos de contacto. Es un hombre que lleva ya bastante tiempo en ello, bastante integrado en conocer este tipo de informaciones. Y bueno, pues agradecerte, Luis, que estés con nosotros. El placer ha sido mío, José Luis. Bueno, y como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.